licenciado. Doctor. Hola, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Ver el día de hoy los delitos contra la libertad individual, si me hacen favor, a partir del artículo 201. A partir del artículo 201. Son los delitos contra la libertad individual. Estos delitos tienen relación con algunos artículos de la Constitución Política. Podemos iniciar con el artículo 4. Si me hacen favor, vean el artículo 4 de la Constitución Política, que dice artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Esto tiene que ver con lo que estudiamos la semana pasada, que son los delitos contra el honor, cuando hablamos de que todas las personas tienen dignidad por el hecho de ser personas, en igualdad de condiciones, no importa su circunstancia social, económica, de sexo, cualquier naturaleza, y lo recoge el artículo 4 de la Constitución Política cuando señala que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora, un artículo vinculado directamente con la libertad individual es el artículo 6. Si me hacen favor de leer alguno de ustedes el artículo 6 de la Constitución Política, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ustedes pueden percatarse que la libertad de las personas, la libertad individual, también es un bien jurídico tutelado. Lo es la vida, por eso ya vimos los delitos contra la vida. Lo es la integridad de las personas, por eso ya vimos los delitos de lesiones, dentro de otros, que atentan contra la integridad de las personas. Vimos la semana pasada los delitos contra el honor, que es un bien jurídico tutelado, y ustedes ven cómo la Constitución Política regula expresamente que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y con orden librada con apego a la ley. Quiere decir entonces que desde la Constitución Política se recoge como bien jurídico tutelado la libertad de las personas. Obviamente es un bien jurídico tutelado de muchísimo valor. Sin duda alguna la vida, la salud y la libertad de las personas son bienes jurídicos prioritarios y por eso ustedes van a ver cómo estos delitos que atentan contra la libertad individual tienen penas altas, sanciones altas, pues por la calidad del bien jurídico tutelado que afectan. En nuestra legislación, estos tipos penales aparecen a partir del artículo 201. Si ustedes pueden ver, el artículo 201 regula ya los delitos contra la libertad individual y encontramos como el primer tipo penal que recoge nuestra ley en relación a este bien jurídico tutelado, el delito de plagio o secuestro, que está contenido en el artículo 201. Entonces, si me hicieran favor de leer el artículo 201, si me hacen favor, del Código Penal. Sí, plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se aplicará prisión de 25 a 50 años
En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Muy bien. ¿Continúo con el resto? Sí me hace favor, sí me hace favor. Ok. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente, incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medios, serán sancionados con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Veamos entonces ahora cuáles son los elementos de este delito. Dice plagio o secuestro, artículo 201 del Código Penal, la privación de libertad de una persona, la intención de lograr rescate, canje de personas o toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, y como lo dice la ley, es independiente el tiempo que dure la privación de la libertad. Entonces, jóvenes, este delito básicamente consiste en quitarle la libertad a una persona con un propósito específico. Es suprimirle su libertad con el propósito de lograr rescate. Es decir, quienes piden dinero, canje de personas o cualquier toma de decisión contraria a la voluntad del secuestrado. Decimos que es independiente del tiempo que dure la privación de la libertad. Por eso el delito se encuentra consumado. El delito está consumado desde el momento en que se hace que la persona del sujeto pasivo pierda su libertad. En el momento en que se le retiene, el delito queda consumado. Y cuando nosotros vimos hace unos días que habían delitos cuyo bien jurídico tutelado se agotaba o se acababa o terminaba cuando el delito se consumaba, por ejemplo, decíamos el homicidio, porque el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio, una vez se da la consumación del delito de homicidio, se acaba el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio? La vida. ¿En qué momento se consuma el delito de homicidio? Cuando se le da muerte a la persona. Entonces, en ese momento se acaba el bien jurídico tutelado, se agota el bien jurídico tutelado. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Buenas tardes, le saluda Rosa Trigilio. Fíjese que en la pantalla tenemos la diapositiva de aprehensión ilegal del artículo 205. No sé si usted tenga alguna diapositiva del artículo 201 que estamos viendo en este momento. Permítame, déjeme revisar, déjeme corregir hoy. Muchas gracias. A usted, gracias. ¿Cuál tienen ahí ustedes? Ahorita sí tenemos la del 201, doctor. Secuestro, va, muy bien. Gracias. Para servirle. Bueno, entonces les decía que en el delito de homicidio, quedaba consumado el delito en el momento en que se le daba muerte a la persona. En el momento en que se daba muerte se acababa la vida, entonces estaba consumado el delito. Cuando el bien jurídico tutelado se agota al consumar el delito, dijimos que esos eran delitos instantáneos. Eso no ocurre en estos delitos contra la libertad, porque aunque el delito quede consumado desde el momento en que se le retiene a la persona,
Si ustedes ven, ahí no se acaba el bien jurídico tutelado, que es la libertad, por el contrario. Se le sigue afectando al bien jurídico tutelado mientras no se libere a la persona. Entonces, estos delitos son permanentes. En cuanto al bien jurídico tutelado, son permanentes, porque por eso en estos elementos que ustedes ven ahí en el numeral 3, dice, es independiente el tiempo que dure la privación de la persona, de la libertad. Es independiente del tiempo que dure la privación de la libertad. El delito queda consumado desde el momento en que se le retiene a la persona, y si 1 año está retenida la persona, 1 año se está afectando el bien jurídico tutelado hasta que esta persona recobre su libertad. Entonces, ustedes pueden ver ahí 2 bienes jurídicos tutelados diferentes: el delito de la vida, que el bien jurídico, la vida, que se concluye cuando se consuma el homicidio, y el bien jurídico tutelado libertad, que aunque se secuestre una persona en un momento, mientras se le tenga secuestrada, se sigue afectando el bien jurídico tutelado. Bueno, este es un delito que, como ustedes ven, tiene una pena alta, de 25 a 50 años. ¿Qué aspectos llaman la atención de este artículo, de este delito? Vean su artículo 201, vean. Que no tiene atenuantes. Uno, que no tiene atenuantes. Fíjense, Otro que no se puede reducir la pena, doctor. no se puede reducir la pena, muy bien. ¿Alguien quiere mencionar algo más de esto? Que la pena de los cómplices es muy similar a la del autor. Muy buena también esa observación, muy buena esa observación. Y si ustedes me permiten, yo quisiera decirles primero que las 3 observaciones que hicieron son muy importantes. Vean cómo este tipo penal se refiere a autores materiales o intelectuales. Vean cómo este tipo penal distingue entre un autor, se refiere pues al autor material y al intelectual. En realidad, en todos los delitos puede haber autor material o intelectual. En el homicidio, en el asesinato, todos los que hemos visto puede haber autor material o intelectual. Pero en este caso particular, en el delito de plagio o secuestro, el legislador deja expresamente establecido que a los autores materiales o a los intelectuales del plagio o secuestro se les aplica esta pena. Entonces, es un aspecto que llama la atención. Otro, lo que ustedes mencionaron, que no hay atenuantes, que no hay rebaja de las penas. Vean el segundo párrafo, vean su artículo 201, vean el segundo párrafo. Dice, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los delitos más reprochables, o sea, que más se pueden reprochar por la sociedad, por el sufrimiento que conlleva no solo para la víctima indirecta, sino para la víctima directa, sino para las víctimas indirectas como las familias. Es un delito que genera un enorme sufrimiento, y entonces el legislador trata de regular, digamos, la mayor parte de los aspectos que se le pudo haber ocurrido al legislador para sancionarlos o para sancionar a quienes cometan este delito. Pero hay alguna estructura aquí en un par de párrafos en donde, desde mi punto de vista, se reguló de una manera antitécnica, porque vean ese segundo párrafo, dice, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. O sea, la pena para los cómplices y los encubridores es muy parecida a la de los autores. Muy parecida a la de los autores. Pero además, el legislador coloca en la misma posición, digamos, de alguna forma, en la misma posición a los cómplices
que a los encubridores. Colocan en la misma posición, de tal manera que a un cómplice se le podría poner una pena de 20 años y a un encubridor una pena de 40 años, lo cual sería para mí absurdo, para mí sería absurdo. Nosotros ya como estudiosos del derecho penal, pues ya no se vale leer un párrafo como ese sin darnos cuenta de lo que el párrafo dice en realidad. Entonces, como ustedes ya aprobaron su curso, la mayoría de ustedes ya aprobó su curso de Derecho Penal 1, y como ya con el licenciado Mario Castillo también repasaron un poco lo de la participación, entonces, pues, ustedes han de saber a qué me refiero cuando digo que ese párrafo no me parece técnico y que podría caer en un absurdo de fijarle una pena de 20 años a un cómplice y una pena de 40 años a un encubridor. Pero básicamente, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la diferencia que existe entre ser cómplice y ser encubridor. ¿Quién de ustedes me hace el favor de explicarme la diferencia entre los cómplices y los encubridores? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. El cómplice es aquel que ha participado conjuntamente en el hecho. El encubridor es aquel que conoce de ese hecho, pero que no participó. Muy bien, lo felicito, muy bien, muy bien. Bueno, fíjense lo que dijo el compañero. Solo quisiera pedirle, compañero, digamos, muy bien con lo que me dijo, pero mire pues, usted me dice que el cómplice participa en el hecho, lo cual es cierto, y que el encubridor no toma participación en el hecho del secuestro, en este caso. También estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que hace el encubridor entonces, compañero? Esconder lo que sabe. Muy bien. También correcto lo que me está diciendo ahorita, al igual que lo que me dijo anteriormente. Entonces, fíjense pues. Partiendo de lo que explicó el compañero, solo fíjense de qué estamos hablando. De que el cómplice sí participa en el hecho. El encubridor no participa. El encubridor oculta lo que sabe, u oculta al secuestrador, o oculta cualquier prueba que se tenga de ese delito, pero no participa en el secuestro. El encubridor aparece después de que se cometió el delito. Después de que se cometió el delito de secuestro. En cambio, el cómplice ayuda, la complicidad, si es una forma de participación, que consiste en ayudar a otro a que se cometa el delito. Bueno, el cómplice ayuda al autor, pues, porque el responsable del delito es el autor. Por eso ahí arriba, en la primera línea de este artículo, el legislador dice a los autores materiales o intelectuales. Y en el segundo párrafo se refiere a los cómplices. ¿Quién es el cómplice? El que ayuda al autor a cometer el delito. Entonces, el cómplice sí participa en el delito. Solo que participa en el delito de secuestro, en este caso. Sí participa en el delito de secuestro, solo que no como autor, sino ayudando al autor, pero sí participa. En cambio, el encubridor no participa en el delito de secuestro, ni se enteró antes de que se cometiera el secuestro. Él se enteró después de cometido el secuestro y oculta al secuestrador, o oculta una prueba, o trata de ocultar lo que sabe, pero después de cometido el delito. Entonces, a mí me parece que no tendría un sentido lógico, por ejemplo, que a un cómplice que sí participó en el delito se le ponga una pena de 20 años y al encubridor
que no participó en el delito, se le ponga una pena de 40 años. El legislador podría hacerlo. El legislador podría hacerlo el juzgador podría hacerlo, el juez podría hacerlo, porque el tipo penal se lo permite. El tipo penal le dice que los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. Entonces el juez puede fijar 20 o puede fijar 40. Mientras estén esos límites, el juez está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con el principio de legalidad. Pero lo absurdo sería que por la forma en que está redactado el tipo penal, pues se le resulte poniendo una pena más alta al que encubrió, que no participó en el secuestro, que a alguien que sí ayudó a que se cometiera el delito de secuestro. Sin duda alguna, el legislador, en su idea de fijar las penas más altas posibles y abarcar cualquier posibilidad que se diera en este delito, pues lo redacta de esta manera, pero cayendo en una contradicción enorme, como lo es de fijar la misma pena a alguien que sí participó en el delito que a alguien que no participó en el delito. Obviamente, pareciera que el reproche que la sociedad puede hacerle a uno es diferente al otro, porque uno sí participa y el otro no participa en el delito. ¿Alguna pregunta en relación a esto, jóvenes? Ninguna, licenciado. Muy bien, entonces, luego... licenciado. Dígame. Digamos que yo aquí le entiendo que, por ejemplo, dice cómplice o encubridor, cuando la persona que lo sabe y no, ¿cómo se llama? Y no dice lo que sabe, ahí como que se convierte en su cómplice, porque bien podría ella decirla. Bueno, la persona pues que dice, pero en el hecho de que no está diciendo lo que sabe, entonces se comporta como su cómplice. No. Algo así lo entiendo yo. No. Yo comprendo, digamos, cómo lo está interpretando usted, pero no funciona así. No funciona así porque nadie puede ser cómplice de un hecho pasado. O sea, alguien sabe que se cometió el delito y lo oculta, dice usted. Eso no lo hace autor ni cómplice del delito, solo porque sabe y no lo dice, no puede ser. Usted no puede regresar el tiempo al pasado. El delito ya se cometió. La persona sabe que se cometió y oculta pruebas o no lo dice. No, eso no puede ser cómplice. No le puede llamar cómplice porque usted tiene que irse a lo que significa ser cómplice. Cómplice no significa saber de un delito y no ponerlo en conocimiento de la autoridad o ocultarlo. No, eso no es cómplice. La complicidad, como una forma de participación en el delito, consiste en ayudar al autor a que se cometa el delito. O sea, complicidad no es lo que nosotros, digamos, podemos creer que podría ser complicidad, no, sino que técnicamente la doctrina define qué es complicidad. Y autor es el que comete el delito, que tiene el dominio del hecho, y cómplice el que ayuda a cometer el delito. ¿Quién es encubridor? El que oculta el delito. Tiene su nombre, técnicamente tiene su nombre. Entonces, el que una persona sepa de que se cometió un delito y no lo diga, lo hace encubridor, pero no lo hace cómplice. Entonces, no cabe, digamos, un encubrimiento cuando el delito no cabe una complicidad cuando el delito ya se cometió. La complicidad es antes de cometer el delito y es ayudar a que otro lo cometa. Entonces, digamos, el que oculta la información, como usted dice, el que no dice lo que sabe o oculta al delincuente, es encubridor según nuestra ley y según la doctrina. Si usted mira el delito de encubrimiento, a eso se refiere. Cuando ya veamos más adelante el delito de encubrimiento, usted va a ver que se refiere a ocultar sin haber tenido conocimiento del delito. Entonces, cómplice sí participa en el delito, el encubridor no participa en el delito, sino que lo oculta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, si vemos de nuevo el último párrafo de este artículo,
Dice, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad de él o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente, por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Si nosotros nos imaginamos un secuestro en donde 4 personas son las que se encargan de vigilar a la víctima cuando sale de un lugar a donde va, a una tienda, a un centro comercial, a donde vaya. 4 personas se encargan de vigilarlo y cuando sale lo retienen, lo meten a un vehículo y en 2 o 3 vehículos huyen del lugar. Ahí lo secuestraron. Se lo llevan a un lugar, lo llevan a una casa y en esa casa lo entregan a otras 4 personas que se encargan de cuidar que no se les fugue y darle su comida y que no se les fugue. Y hay otras 2 personas diferentes a estos 8 que son los que van a comunicarse con la familia para pedir el rescate. Y son los que van a negociar el rescate y tratar de obtener ese dinero ilegal, pues producto del secuestro, como condición para liberar al secuestrado. Les hablé de 4 personas que retuvieron al secuestrado, 4 personas que lo están cuidando en una casa y que no se fugue y darle su comida, y 2 personas que están negociando el rescate. Total, 10 personas. ¿Qué calidad tienen esas personas en cuanto a la participación en el delito? ¿Qué son esas personas? ¿Qué calidad de participación tienen? ¿Cómo se llama la participación de ellos? Autores. Hay cómplices y hay encubridores. Son coautores todos, licenciado. ¿Me puede repetir lo último? Son coautores todos. Muy bien. Miren pues, la respuesta a eso que yo les pregunté es la que dijo el compañero ahorita de último, que coincide con lo que al principio dijo la compañera. Todos son autores. ¿Cómo se llama esa forma de participación? Se llama coautoría. Coautoría, pero todos se les juzga como autores. Sí, porque todos están participando. ¿Oyen? Todos están participando. Lo que pasa es que se dividen la consumación del delito. ¿En qué consiste el delito? El delito consiste en retener a una persona, mantenerla retenida, negociar un rescate. Lo que pasa es que aquí estos 10 sujetos se dividieron la realización de la acción. No podían hacer lo mismo todos. O solo 2 no hubieran podido hacer todo al mismo tiempo, no podían. Es una organización criminal que tiene que ver con los 4 que lo retuvieron, los 4 que lo cuidaron y los 2 que pidieron el rescate, que están negociando el rescate. Entonces, ahí no es que uno esté ayudando a otro, sino que todos son autores porque cada uno sabe lo que el otro está haciendo o lo que el otro hizo. Los que estaban en la casa esperando ya sabían que les iban a llevar un secuestrado. Y los que están negociando saben que no lo tienen que soltarlo, solo tienen que retenerlo para que les paguen el rescate. Entonces, los 10 saben que hay otros que aunque no los conozcan, saben que qué es lo que están haciendo. ¿Para qué? Para lograr cometer el delito. ¿Qué delito? Secuestro. Entonces son coautores, porque todos se están poniendo de acuerdo en consumar el delito. No, ninguno es que esté ayudando al otro, cada uno está haciendo elementos del delito, cosas muy importantes. No solo ayudar, no es ayudar, sino es cada uno está realizando elementos del tipo penal, como es haber retenido a la persona, haberlo mantenido privándolo de su libertad, cuidando que no se les escapara, y como es haber negociado el rescate. Todos esos son elementos del delito. Miren el elemento de los 3 delitos que pusimos ahí, de los 3 elementos que pusimos ahí. Entonces, los 10 son autores,
los 10 son coautores y se les pone la pena como que son autores cada uno. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Dígame. Tengo una consulta con respecto a eso de los coautores. ¿Cómo se establecen o en qué momento nacen los coautores? ¿Cuando hay más? ¿Cuando son un conjunto o cómo? Cuando son en conjunto. Okay. No pueden ser coautores si no son 2 o más personas. Okay. Con una sola persona no puede haber coautoría, sino ahí habría solo autoría. Ok, a partir de 2 o más entonces. Cuando 2 o más, fíjese pues, cuando 2 o más se ponen de acuerdo en cometer un delito, que tiene que ser un delito doloso porque se pusieron de acuerdo y lo realizan en común, son coautores. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta en relación a esto, vámonos ahora al artículo 201 bis, por favor. (201 bis). Comete el delito de tortura quien por orden, con la autorización y el apoyo o la aquiescencia de las autoridades del Estado, inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente, cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente con el delito de secuestro. No se considera torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su poder y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, si nosotros vemos, este delito de tortura básicamente tiene 3 elementos. El primero, que es un delito doloso, pues lógicamente es un delito doloso, es una acción intencional que provoca dolor físico o mental en la víctima. Por eso el tipo penal dice, comete el delito de tortura quien por orden de autoridad del Estado infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido. Entonces, la acción del sujeto activo tiene como propósito provocar un sufrimiento en el sujeto pasivo, tiene que ser con aceptación de autoridades del Estado o bien por grupos, tal y como lo dice el segundo párrafo del artículo, por grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes o subversivos. Básicamente esto se da cuando hay autoridades del Estado de por medio y se ejecuta con la intención de obtener información o confesión de la víctima a interrogar. O sea, este es un caso en donde a la persona se le retiene, se le provoca un sufrimiento para obtener una confesión, forzarlo a algo en contra de su voluntad, a tratar de obtener pruebas en contra de su voluntad por un acto que haya cometido o que se sospeche que cometió. No puede haber una confesión por tortura, por ejemplo. Una confesión por tortura. Sin embargo, vean lo que dice el cuarto párrafo. Dice, no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por orden de autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo de orden público. Por ejemplo, si ustedes se imaginan un delito de violación o un delito de homicidio en donde se encontraron huellas dactilares o se encontraron manchas de sangre,
y el Instituto de Ciencias Forenses, el Ministerio Público, requiere al juez que se le haga un examen de sangre al procesado, al detenido, y que se le extraiga una muestra de sangre para hacer un estudio de ADN o verificar el tipo de sangre con la sangre que se encontró en el lugar de los hechos, y que la persona que se encuentra detenida o privada de su libertad se rehúse a que se le extraiga esa muestra de sangre. Una vez a esta persona se le notifique que hay una orden del juez para practicar un peritaje y se requiere una muestra de sangre de la persona detenida, esta persona no se puede oponer. Esta persona no se puede oponer porque lo podrían forzar a que se le permita al experto hacer la extracción de esa muestra de sangre, y el juez y el Ministerio Público y la policía actuarían en el ejercicio legítimo de su deber. Por eso el tipo penal dice: no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Pero cualquier otra circunstancia que se dé en donde no exista una orden judicial, sino más bien sea provocarle a la persona un sufrimiento para que acepte un hecho o declare en su contra o confiese, en cualquiera de esos casos, entonces se comete el delito de tortura. Además de que entonces la prueba ya no sirve. Una prueba que se obtenga de esa manera no tiene ningún valor. Ustedes ya van a ver más adelante cuando estudien sus cursos de derecho procesal penal, pero se aplica a todas las ramas del derecho, que uno de los requisitos para que la prueba en un proceso sea aceptada y que tenga valor la prueba es que sea legal. No puede valorarse la prueba ilegal. Por eso, no puede valorarse una confesión por tortura, no puede valorarse una interceptación de una comunicación telefónica sin orden de juez, no puede valorarse un documento que se haya extraído de la correspondencia de una persona sin orden de juez, un allanamiento sin orden de juez, nada que de este tipo de pruebas, aun cuando le sirvan a las partes o al Ministerio Público, no tienen valor por ser ilegales. Entonces, en este caso, si se obtiene una confesión por tortura, pues aparte de cometer el delito de tortura, obviamente la prueba que se obtenga ahí no tiene ningún valor, excepto que no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente, como el ejemplo que yo les mencioné, en el ejercicio legítimo de su deber. De lo contrario, el delito es tortura. Doctor, disculpe, respecto a esto, entonces, ¿no sería una prueba fotografías, ni chat de WhatsApp, ni nada de eso? ¿No tendrían peso de esas pruebas a la hora de evidenciar algún delito? Bueno, de lo que deberíamos de partir es que, digamos, la prueba va a ser ilegal cuando se viole la privacidad de la persona. Si no se viola la privacidad de la persona, si la misma persona hace pública una fotografía, pues puede tener valor. Pero lo que trata de proteger la Constitución política, porque no son los códigos, esas son garantías constitucionales. Lo que trata de proteger la Constitución política es, en este caso, por ejemplo, de la confesión, bueno, que no se obtenga una declaración de alguien como que estuviéramos en la Edad Media o en la época primitiva torturándolo. Porque ¿de qué sirve que diga, bueno, lo voy a castigar por haberlo torturado, pero usted como aceptó el hecho bajo tortura, entonces también lo condeno a 50 años?
no tendría sentido. Entonces, el legislador lo que hace es proteger, es una doctrina muy antigua, proteger a las personas de que el Estado no obtenga pruebas en su contra de manera ilegal. El Estado. Por eso, digamos, la comunicación telefónica es privada. No puede valer una prueba de una grabación telefónica sin una interceptación si no fue con orden de juez previo. Las cartas, por ejemplo, la correspondencia, la morada, la vivienda, la morada, las confesiones por tortura, entonces serían pruebas ilegales. Si hay una fotografía, si es privado, si no es la misma persona que la ha publicado, si no es público, no tendría ningún valor. Si es público, tiene valor. ¿Y los mensajes de WhatsApp? Bueno, si la persona envía el mensaje, yo no veo que haya, digamos, no conozco una jurisprudencia constitucional al respecto. Que yo sepa, no conozco ninguna, digamos, una sentencia en ese sentido. Pero si la misma persona envía mensajes y la víctima del delito recibe el mensaje, yo no veo inconveniente en que se pueda usar como prueba porque la misma persona lo está recibiendo. Es comunicación con él. Exacto, porque, por ejemplo, podría utilizarse en algún tema de extorsión, los mensajes de WhatsApp que uno recibe. Claro que sí. Claro que sí, porque es la propia víctima la que lo está utilizando como prueba en el caso que está llevando pues en contra de los que lo están extorsionando. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, entonces... Licenciado, solo una preguntita, solo para terminar, disculpe, con lo que estaba hablando de las pruebas, que no se puede presentar pues una grabación si no es con intervención del Estado. Fíjese que yo conozco un caso en donde pues estaban peleando por la manutención, creo yo, y ambos se decían, ¿va? De que ellos sabían que se estaban grabando y de que porque eran así, pleitos, ¿verdad? Pero entonces esas pruebas sí serían válidas, ya que ellos sí sabían que los estaban grabando y aún así estaban diciendo lo que estaban diciendo. ¿Ellos estaban grabando ellos mismos o era un tercero? No, ellos se estaban grabando. Ellos mismos, supóngase que estaban peleando, pero tenían el teléfono, ¿va? Entonces ellos decían, mira, yo no sé por qué haces esto, porque yo sé que me estás grabando, yo sé que vos tenés grabaciones, y la otra persona le respondía, pues vos también lo haces, entonces, ¿qué alegas? Entonces, yo me preguntaba si estas pruebas sí se podrían presentar, porque como yo tengo entendido de que es ilegal grabar, ¿verdad? Entonces, esa es mi duda. Fíjese que, muy importante su pregunta, pero yo creo que al igual que los mensajes, el tema es que quien está presentando la prueba es una persona que estaba hablando, ella misma. Entonces yo no veo un problema. Y claro que la defensa del otro sí podría decir que le grabó sin autorización, pero el otro podría argumentar que era una comunicación propia. Yo pienso más que un juez puede valorarlo. Si puede valorarlo, es diferente a que han interceptado la comunicación telefónica de terceros y que quieran usar eso como prueba cuando la comunicación no era directa entre las mismas personas. Eso es diferente porque entonces ahí es el Estado el que está actuando. Ya es el Ministerio Público el que está actuando, o la policía sin orden de juez, interceptando una llamada telefónica y que después lo quiera usar como prueba, no porque viola la privacidad de las personas que estaban hablando, porque es un tercero el que lo está haciendo. Yo creo que la diferencia ahí radica en que es el tercero sin orden de juez. En cambio, cuando son las mismas personas, pues yo creo que sí pueden usarlo. He visto casos donde lo han usado. Ahora mismo leí yo en uno de los periódicos esta semana, tuvo que haber sido ayer u hoy, donde el INACIF decía, lo leí muy rápido, el INACIF decía que quería hacer unos expertajes sobre una comunicación telefónica
de un periodista que se encuentra procesado, detenido. Entonces, y que el INASIF quería hacer una prueba, un expertaje sobre una comunicación telefónica, sin duda alguna, directamente a otra persona que aparece en el proceso, no hecha por el Estado. Entonces, yo creo que aquí básicamente lo que el legislador trata de proteger en toda la prueba ilícita, esto es muy complicado y es toda una doctrina. Lo que el legislador trata de hacer es proteger a los particulares del abuso de la autoridad del Estado, queriendo obtener pruebas en contra de las garantías de las personas. Es una garantía la comunicación telefónica, es una garantía la comunicación escrita por telégrafo, por cable, por cartas, como sea, es comunicación privada. La privacidad de la vivienda para que no le hayan en su casa sin orden de juez, lo mismo que vimos de la tortura, que no le obtengan confesión. Pero ¿de quién están protegiendo al ciudadano aquí? Del Estado, al extremo que aunque el Estado obtenga pruebas que sí le servirían para un caso, la doctrina señala que esa prueba no se puede usar, no tiene valor por ser ilegal. Y alguno podría pensar, bueno, pero si logran encontrar drogas en una casa que se allanó sin orden de juez, pero ahí está la droga, debiera usarse esa prueba porque ahí está la droga. Resulta que la doctrina señala que no se puede usar esa prueba, aunque hayan encontrado la droga o cualquier otro objeto ilícito. Quizás ustedes puedan pensar, pero ¿cómo hacer eso que no se va a probar? Se hizo con violación de las garantías de las personas. Y el problema es que si se acepta que el Estado, para obtener pruebas, viole las garantías de los ciudadanos, entonces los ciudadanos estarían en riesgo. No tendrían certeza jurídica ni seguridad jurídica porque cualquier autoridad podría realizar cualquier acción sin orden de juez. Pero esto que yo le estoy hablando es diferente a esa comunicación telefónica entre los dos esposos, donde se insultaban ellos y se amenazaban. Es diferente porque esos son entre dos particulares. Y entonces ahí no he visto yo nunca que se prohíbe el uso de esas grabaciones. Y como les repito, yo mismo leí ayer o hoy de que quieren hacer un expertaje sobre una grabación telefónica entre una persona y otra particulares. Todo esto, la prueba ilícita tiene que ver con que el Estado no pueda usar esa prueba. ¿Me explico, jóvenes? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, para servirles, muy bien. Bueno, entonces ahora sí veamos el artículo 201 ter de la desaparición forzada, si me hacen favor. Leamos el artículo 201 ter. Disculpe, yo solo tengo una duda en el 201 bis. Dígame, no tenga pena. Tengo duda en donde dice que los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Y en el último párrafo dice, él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. ¿Cuál es la pena que se les pondría a los que lo llevan y lo torturan? Bueno, lo que pasa es que aquí, como les repito, lógicamente el legislador apreció que estos tipos penales son graves, particularmente el delito de secuestro, y entonces trata de fijar penas altas y trata de fijar diferentes circunstancias con penas altas, entrando, a mi juicio, el legislador en contradicción, como vimos el caso anterior, en donde se les fija la misma pena a los cómplices con los encubridores, cuando son cosas totalmente diferentes. Bueno, lo mismo pasa ahora en este caso de tortura. El legislador lo que prevé aquí es que si a una persona se le retiene, pues para torturarlo y para tratar de obtener información o confesión. Entonces, recuérdese que el delito de secuestro dice quien privara a una persona de su libertad para obtener
canje o rescate, cambio de personas o cualquier otro propósito análogo. Entonces, aquí el legislador, cuando regula este delito de tortura, lo que trata de hacer es decir, bueno, si unas personas se llevan a alguien, le retienen su libertad y le retienen su libertad, ¿con qué propósito? Con el propósito de torturarlo para obtener información de él. Entonces el legislador lo que trata de decir aquí es, bueno, entonces a estos que los vamos a juzgar por el delito de tortura, también serán juzgados por el delito de secuestro, porque le retuvieron su libertad para torturarlo. Entonces usted le aplica las dos penas. En concurso de delitos le aplica las dos penas por los dos delitos, porque de lo contrario, supónganse que se llevan a alguien para torturar, lo retienen 2 días, lo torturan, después lo liberan, pues resulta que no solo lo torturaron, sino que lo secuestraron. Y el legislador lo que trata de hacer aquí, innecesariamente, porque técnicamente de todos modos aunque no estuviera este párrafo, se le tendría que procesar por los 2 delitos. El legislador lo que hace es expresamente dejar indicado que él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. A eso se refiere. ¿Le queda claro, compañero? Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Va, entonces, leamos por favor el 201 ter. Desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aquí vemos como elementos del delito la privación de la libertad de una persona ocultando su paradero o negándose a revelar su destino, que la acción se ejecute con orden o autoría del Estado, ánimo de privar la libertad de desaparecido y ocultar su paradero. Creo que es importante decir que este es un delito vinculado igualmente que el delito de tortura con autoridades del Estado, También aquí el legislador prevé la posibilidad de que el delito lo cometan miembros o integrantes de grupos terroristas o insurgentes o subversivos. El legislador deja previstas, digamos, las dos posibilidades, la posibilidad de que se trate de autoridades del Estado o bien de grupos subversivos. ¿En qué consiste básicamente? En que a la persona se le priva de su libertad por motivos políticos, primero con orden del Estado, o bien sin motivos políticos, pero siempre por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes están actuando en el ejercicio de su cargo. Entonces, vamos a ver luego cómo en estos delitos que vimos ahorita, especialmente en el tortura y privación de libertad, pues los delitos son básicamente para proteger a los particulares contra el abuso de las autoridades públicas. El delito de secuestro no, el delito de secuestro es cometido por particulares, a diferencia de esta desaparición forzada que es del Estado. Y vamos a ver cómo hay otros tipos penales que tienen que ver también con
la privación de la libertad de las personas, pero ya no por autoridades del Estado, sino por particulares, que pueden detener a otro, un particular que detiene a otro sin orden de autoridad, un particular que detiene a otro con fines sexuales. En fin, ya vamos a ver cómo hay otros tipos penales de menor gravedad, que también afectan la libertad de la persona, pero que ya no tienen que ver con el Estado. Yo les diría que el más grave de todos estos delitos, sin duda alguna, es el delito de secuestro, que es el que tiene, pues, incluso la pena más alta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. Solo una pregunta. Entonces, ¿este delito lo cometen empleados de, ¿cómo se llama? Cuerpos de seguridad del Estado o grupos que tengan fines terroristas? Sí, ¿verdad? Sí, así es, exactamente. Solo nada más ponerle atención que en el primer párrafo se habla de orden, autorización. Cuando dice aquiescencia, la ley se refiere con aceptación, pues, o sea, las autoridades están de acuerdo en que se haga eso. En el primer párrafo dice la desaparición con la autorización o apoyo de autoridades del Estado priva de su libertad a una o más personas por motivos políticos. Y en el segundo párrafo ya no hay motivos políticos, pero siempre es autoridad, solo que son funcionarios de seguridad del Estado. Pero sí, como usted dice, se trata pues de la participación del Estado o sus funcionarios en la desaparición de la persona. Ah, ya. Gracias, licenciado. Muy bien. Y luego, si les parece, para concluir, veamos el delito de sometimiento a servidumbre, que está en el artículo 202. Si me hacen favor. Artículo 202. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujera a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes lo mantuvieren en ella. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto tiene que ver con siempre la libertad de las personas, el derecho de las personas a hacer lo que quieran hacer. Y aquí lo que se castiga es que se someta a alguien a servidumbre o otra condición análoga. Obviamente está hablando de actuar en contra de la voluntad de las personas. Es diferente a cualquier caso en donde existe una relación laboral de una persona que labora en una residencia, en donde voluntariamente celebran un contrato, aunque sea verbal. Los contratos también pueden ser verbales, y eso no es ningún sometimiento a servidumbre, porque no se le reduce a la persona en contra de su voluntad, sino que más bien hay una relación laboral con un contrato verbal que puede existir. Aquí a lo que se refiere es a someter a alguien en contra de su voluntad a que hagan ciertos trabajos, digamos, casi vinculados como una forma de esclavitud a una persona en contra de sus derechos de libertad de hacer lo que quiera hacer. Por eso el tipo penal se refiere a reducir a una persona a servidumbre, suprimir la libertad para que realice actos de servicio a favor del sujeto activo y propósito de suprimir la libertad en contra de la persona. Entonces, este es un delito que se denomina sometimiento a servidumbre. Son pocos los tipos penales que se han llevado a cabo en los procesos, en los juzgados de nuestro país por este tipo penal, pero el tipo penal existe, y si a alguna persona se le somete a alguna forma de esclavitud o servidumbre, puede ser procesado por este delito. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco mucho su atención y continuamos luego con los delitos que nos quedan pendientes, siempre de los delitos contra la libertad de las personas. Que tengan feliz tarde hoy y muchas gracias.